Doctor, buenas noches. ¿Me logra escuchar? Sí, se escucha bastante bien. ¿Le parece si ya damos inicio con la ponencia? Claro que sí, podemos comenzar. Ya. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Nel Martínez del Centro de Capacitación CIAF. En esta oportunidad se va a dar el curso de terapia con ondas de choque en fisioterapia a cargo del doctor Milton Ávila. Si tienen alguna duda o consulta, háganlo al finalizar la ponencia. Para una mejor ponencia se les recomienda mantener su cámara y su micrófono apagados. Vamos a darle el pase al ponente. Adelante, doctor. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bueno, buenas tardes, buenas noches desde donde se encuentren. Realmente un gusto seguir con este tipo de temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a hablar lo que es la terapia con ondas de choque en la parte de fisioterapia, que pues es uno de los temas bastante interesantes que se llegan a utilizar, ¿no? Las ondas de choque básicamente se las considera desde un punto de vista, pues, inofensivos, pero bastante importantes en la parte terapéutica, dependiendo y de acuerdo al enfoque que se le pueda brindar, ¿no? En la parte de fisioterapia, sobre todo en el segmento osteomuscular, ¿no? Que osteoarticular y osteomuscular, ¿no? Ambos segmentos son bastante importantes donde pues vamos a poder, en este caso, hacer algunos abordajes, ¿ya? Pero las ondas de choque no solamente se mantienen ahí, ¿no? Entonces existen aún más, ya más aplicaciones en las que se puedan dar, ¿no? Entonces, por eso que el día de hoy vamos a ver dónde podemos aplicar este sistema, ¿no? Bien, voy a compartirles la presentación para comenzar con la ponencia. Doctor, no se le logra escuchar. Ahora sí, estaba con el micrófono apagado. Bien, ahora sí. Comencemos entonces. El día de hoy vamos a ver lo que es la terapia con ondas de choque en fisioterapia. Bien, entonces tenemos que saber qué son las ondas de choque, qué es en este caso lo que se presenta en el campo de lo que es la fisioterapia, ¿ya? Y cuáles llegan a ser las aplicaciones que se dan, ¿no? Hay varias patologías en las cuales se utiliza. En este caso, hay ondas de choque de bastante frecuencia, ¿no? Lo que llega a ser similar ya cuando se habla de lo que es el ultrasonido, por ejemplo, ¿no? Bueno, veamos entonces. Tenemos que saber qué son las ondas de choque, ¿no? Entonces, debemos hablar de las terapias por ondas de choque, que son una técnica efectiva y segura que puede llegar a evitar pues cirugía en determinados casos. ¿Ya? Se trata de una modalidad física que puede complementar a un plan de rehabilitación del paciente, ¿no? Aunque en algunos segmentos, pues en algunas partes, en este caso su beneficio no es tan evidente, ¿ya? Y pues no es considerado como una alternativa ya que se esté extendiendo como otras terapias físicas, ¿no? Entonces, pero este término es bastante importante, ¿no? Es parte de la solución, ¿ya? Entonces, las ondas de choque ya vamos a ver qué son en realidad, pues los fenómenos físicos que ayudan ya sobre todo a lo que es la terapéutica y pues la forma de abordaje de diferentes
patologías. ¿Qué efectos biológicos produce esto de lo que son en este caso, las ondas de choque? Regula, en este caso, los potenciales de acción de las neuronas. Punto importante y bastante aplicado dentro del campo de la fisioterapia. Recordemos muy bien que en la fisioterapia, pues lo que nosotros debemos ahondar sobre todo es la conducción nerviosa, ¿no? Entonces, la conducción nerviosa se basa en los potenciales de acción, que no es nada más que un desequilibrio entre ambas partes de lo que es el compartimiento dentro de la neurona y fuera del mismo, ¿no? Entonces, por eso es que es bastante importante. Por otra parte, hay liberación de mediadores celulares como la sustancia P, ¿no? Que ayudan bastante a lo que llega a ser la conducción, bueno, más que todo de forma endocrina, ¿ya? Dentro de lo que son las sustancias, en su regulación en lo que es el metabolismo, ¿no? Y también un aumento en la vascularización en el segmento, o sea, mantiene bastante irrigado ya un lugar pues habiendo una muy buena perfusión, ¿ya? Manteniendo oxigenada justamente el área, ¿ya? Donde se va a aplicar. Es por eso que estas ondas de choque en fisioterapia, obviamente con menos frecuencia, ¿ya? Se utiliza bastante bien, ¿no? Incrementa también el metabolismo óseo. Entonces, estas ondas de choque son una terapia utilizada justamente la fisioterapia para tratar varias afecciones musculoesqueléticas, como ya les había mencionado a un inicio, ¿no? Esta técnica es también conocida como terapia de ondas de choque extracorpóreas, ¿no? En medicina tiene una aplicación bastante interesante dentro del campo de la urología, por ejemplo, cuando se debe, en este caso, romper algunos litos que se forman, ¿ya? A nivel de el riñón, por ejemplo, la litotripsia extracorpórea, ¿no? Que llegan a ser, en este caso, por ondas de choque, que se utiliza también bastante bien ahí. Entonces, se emplean ondas acústicas de alta energía que se van a transmitir a través de la piel hacia el área afectada, ¿no? Entonces, veamos. Entonces, estas ondas de choque extracorpóreas son ondas acústicas, ya que se transmiten a través de energías electromecánicas, ¿no? Electromecánicas. Y se aplican para la destrucción de calcificaciones tendinosas. Bueno, hay varias aplicaciones para lograr la analgesia en zonas dolorosas. Recordemos muy bien que el fisioterapeuta maneja bastante bien lo que son las zonas de gatillo en puntos específicos de contracturas musculares, ¿ya? Entonces, en tendinitis crónica, por ejemplo, ya como la tendinitis del manguito rotador, el codo de tenista y la tendinitis del tendón de Aquiles, por ejemplo, ya son aplicaciones pues, que se pueden realizar por estas ondas de choque. Bien, también en fascitis plantar, calcificaciones tendinosas, bueno, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la terapia por ondas de choque radiales ya son impulsos sónicos, ya como ya lo habíamos mencionado, ya obtenidos por simple percusión directa en un aplicador o pistola de un pistón accionando neumáticamente sobre un cabezal inmóvil, ¿no? Estos impulsos acústicos se van a caracterizar por un aumento brusco de la presión positiva seguido de una rápida fase de depresión, en este caso negativa, es decir, la sensación de alivio, ¿no? Entonces, estas ondas de choque van a promover la curación mediante el incremento de la circulación sanguínea en el área afectada, ya lo que facilita la reparación de los tejidos, la estimulación de la producción de colágeno, que es esencial para los tejidos dañados, la dispersión de la sustancia P, que es una molécula asociada con el dolor y la inflamación, ya como ya les había mencionado a un inicio, dentro de lo que son los efectos biológicos que en este caso producen ya las ondas de choque y la destrucción de depósitos de calcio, ¿no? Como ya también les había mencionado.
esa llega a ser la sensación de alivio, ¿ya? Las terapias por ondas de choques focales, ¿ya? Dirigen las ondas generadas hacia un solo punto de actuación, ¿no? Entonces, debemos saber que unas son radiales, que se van dispersando de una forma en abanico, se podría mencionar, y las otras van directamente a un punto. Por eso se llaman focales, ¿no? Entonces, a un solo punto de actuación, existe muy poca dispersión de energía, mayor penetración en los tejidos y puede haber dolor en el momento de la aplicación, pero posteriormente pues se conseguirá el alivio adecuado. ¿Qué patologías son útiles en las ondas de choque? Ya, en este caso, para poder, en este caso, aliviar, ¿no? Con respecto a lo que son las ondas de choque, ¿no? La tendinitis del hombro, calcificación del supraespinoso, bursitis supracromial, la subdeltoidea, pues ya lo que les había mencionado dentro de lo que es el manguito rotador, ¿no? Tendinitis del manguito rotador, codo de tenista, ¿no? Con la contractura de Dupuytren, ¿no? Que es a nivel de la mano, ¿no? Una afección bastante interesante tendinosa a nivel de la mano, ¿no? Bien, denme un minutito, por favor, enseguida continuamos. Doctor, no se le logra escuchar. Doctor, se encuentra en sala, no se le logra escuchar. Bien, ahora sí, mil disculpas. Continuamos entonces con esta sesión. Bien, otras patologías que se pueden dar con estas ondas de choque son la bursitis trocantérica en cadera, ¿ya? Que también es una patología bastante frecuente, la bursitis de la pata de ganso, ya que es en este caso a nivel del segmento medial, ¿no? Entonces recordemos muy bien que la pata de ganso es una formación anatómica de los tendones del sartorio, del semitendinoso y pues también del gracil, ¿no? Entonces estos están cubriendo justamente un segmento que llega a ser la bursa, ya a nivel de lo que es la rodilla, pero en el segmento medial, ¿no? Entonces también las ondas de choque pueden aliviar este segmento, ¿no? El proceso inflamatorio. Recordemos que dentro del proceso inflamatorio, pues hay un proceso doloroso que es en este caso mediado por la sustancia P, que justamente estas zonas de choque pues llegan a estimular. También en la tendinopatía rotuliana, que es el jumper's knee, ¿no? Y la aquilodinia, en este caso, que también les había mencionado a un inicio, ¿ya? La tendinitis del tendón de Aquiles, ¿ya? El dolor en el arco plantar, la fascitis plantar y los espolones calcáreos, ¿no?
Estos llegan a ser alivianados ya en este segmento, ya por las ondas de choque. Muy bien. Bien, otras patologías también los dolores miofaciales, los puntos gatillo, ¿no? Que es bastante mencionado y pues los pacientes pues llegan al gabinete de fisioterapéutico justamente por ello, ¿no? Las contracturas que se pueden aliviar gracias a lo que es estas ondas de choque. Pero mucho ojo con esto, ¿no? Las ondas de choque van a ser distintas de acuerdo a las patologías que se van a, o dónde se van a utilizar, ¿no? Entonces las frecuencias, si bien son de alta energía, pues las frecuencias llegan a ser distintas. Bien, también en fibromialgias, en lumbalgias, en cervicalgias, ¿no? Entonces, todo lo que conlleva un proceso inflamatorio y doloroso. ¿Listo? Entonces, llega a intervenir ahí. La pseudoartrosis también, los retardos en la consolidación, el pie diabético no complicado, aquellos pie diabéticos que no presenten focos necróticos. Sabemos muy bien que el pie diabético pues tiene una baja estimulación nerviosa, por ende las ondas de choque pues ayudan justamente en este proceso, ¿no? En el hecho de que haya una buena conducción y por ende pues también una buena irrigación en el segmento. O sea, en lo que es la diabetes conlleva un proceso de angiogénesis imperfecta. Bien, así también, ¿cuáles son los beneficios de utilizar estas ondas de choque? Pues el tratamiento ambulatorio, pues no es un equipo que puede ser, en este caso, llevado hasta el lugar donde se encuentre el paciente. Obviamente depende, ¿no? Del equipo que se tenga, ¿no? Hay equipos que son portátiles, hay equipos que son, en este caso, netamente del hospital, ya del centro de salud eh, de tercer nivel, obviamente, ¿ya? Y bueno, otro de los beneficios es que el paciente puede recuperar más rápidamente, ¿no? Por los beneficios que habíamos ya mencionado. No amerita largos reposos y pues no son tratamientos prolongados los que se llegan a realizar, ¿no? Entonces, por lo común, ya, ¿cómo se procede a realizar, en este caso, esta terapia? Pues durante la terapia, el fisioterapeuta aplica un gel en la piel del área a tratar y luego coloca el dispositivo de ondas de choque, ¿ya? Y pues la intensidad y la frecuencia de las ondas se ajustan según la afección y la tolerancia del paciente, ¿no? El tratamiento generalmente puede llegar a durar entre 5 a 10 minutos y puede requerir varias sesiones para lograr resultados óptimos. ¿Cuándo se indica? Cuando se ha agotado el tratamiento conservador, ¿no? Entonces, recuerda muy bien que en fisioterapia, pues se pueden dar algunos ungüentos analgésicos de igual forma, ¿no? Pero sobre todo llega a ser manual. La terapia manual también es bastante importante, pero las terapias liberadoras también de contracturas, pero si todo eso no llega a dar un aporte significativo, pues podemos llegar hasta este punto que son las ondas de choque. Antes de la indicación quirúrgica, pues se puede intentar este proceso, ya siendo que es un proceso favorable ya para el paciente y menos costoso. Más de 6 meses, pues se tiene que otorgar otro tipo de tratamiento, ¿no? Si es que con esa terapia se prolonga durante ese tiempo, ya se debe pensar en otro tipo de tratamiento. ¿Cuándo nos indica? Cuando hay focos tumorales. Ya recordemos muy bien que estos llegan también a intervenir el segmento celular, ¿no? Entonces, cuando hay focos tumorales y carcinomas con o sin metástasis, pues no se deben indicar las ondas de choque, puesto que pueden estimular a nivel celular. Sobre áreas de crecimiento óseo, pues tampoco, ¿ya? Esto sobre todo en menores de 5 años. Infecciones locales y o profundas, ¿ya? Porque pueden exacerbar el cuadro y alteraciones de la coagulación.
También no se debe dar o no se debe utilizar cuando hay tratamientos con anticoagulantes o en trombosis venosa por desprendimiento de trombos que pueden exacerbar el cuadro, pues haciendo que el paciente pueda tener una tromboembolia pulmonar, ¿no? En embarazos de cualquier trimestre tampoco se debe utilizar, ¿ya? Por todos los factores biológicos que había mencionado al inicio. En marcapasos temporales o definitivos tampoco, así también en tórax o en grandes vasos, ya no es aconsejable. ¿Qué requisitos se debe cumplir una unidad de ondas de choque? Pues el personal tiene que ser calificado, ¿no? Debe saber en qué puntos debe aplicar, ¿ya? Tiene que haber aislamiento de paredes, ya como corcho o goma espuma, aterramiento eléctrico, pues no tiene que haber cables sueltos, ya todos tienen que estar bajo tierra, ya para condicionar los niveles de energía adaptados. Las camillas o sillas tienen que ser cómodas para realizar la aplicación del tratamiento, ¿no? Las ondas de choque pues llegan a tener algunos efectos secundarios, ¿no? Y dentro de ellos el dolor, la incomodidad durante o después del tratamiento, el enrojecimiento o hinchazón en el área tratada y hematomas o moretones, pero esos pues llegan a ser a un inicio. Es por eso que también se debe tener un consentimiento informado ya en el paciente para explicar justamente toda esta serie de intercurrencias que pueden suceder. También en este caso se debe tener un negatoscopio ya para observar dónde es el lugar preciso de inflamación para hacer ondas de choque focalizado. En este caso el salón tiene que tener por lo menos 12 metros cuadrados aproximadamente, con un baño incluido, el monitor multiparamétrico, ¿ya? Y pues el equipo de ondas radiales y focales, ¿no? El equipo de ondas de choque radiales y focales. Recordemos que las radiales es de manera general, ¿no? Son en este caso son de mucha amplitud y las focales llegan a ser de baja amplitud, ¿no? Bien, también se debe definir un protocolo para la aplicación, ¿no? En este caso, cuando se debe utilizar estas ondas de choque por sesión, los niveles de energía en las máquinas también deben ser adaptadas, ¿ya? Se debe tener un criterio para una segunda sesión que puede variar entre 7 días, ¿ya? Y es importante tener un apoyo de radiología, ¿no? Así también la resonancia magnética o ultrasonido, ¿ya? Esto para verificar los focos inflamatorios que hayan avanzado de manera, en este caso, óptima, de manera considerable, ¿ya? Y pues se tenga resultados, pues, óptimos, ¿no? Bien, se han hecho bastantes investigaciones. Esta llega a ser, en este caso, una que he podido obtener una investigación bastante, se podría decir, bastante antigua. Pero pues por lo menos que sirve como referencia para entender sobre dónde llega a interactuar justamente ya estas ondas de choque. Las ondas de choque focales en hombres y mujeres hasta los 50 años, pues se han ido utilizando ya de mayor forma en lo que es el espolón calcáneo, por ejemplo, es donde más se ha utilizado. Posteriormente, lo que es la fascitis plantar, en la artrosinovitis de rodilla, en la epicondilitis y en la bursitis de hombro, ¿no? La que menos frecuentemente se ha utilizado es en la bursitis de hombro. Todos, bueno, en su mayoría son para extremidades inferiores. Esto, pues, en hombres y mujeres hasta los 50 años. De 50 hasta 80 años, los donde más se utiliza sigue siendo el espolón calcáneo, ¿no? Recordemos muy bien que hace que, en este caso, a medida que va teniendo mayor edad, o sea, el paciente llega a disminuir todo lo que es la parte líquida, ¿no? Entonces, pueden existir focos de concentración de calcio en algunos segmentos,
De ahí, en este caso, el término de espolón calcáneo, que es lo que más se presenta en estos pacientes que ya se consideran pacientes geriátricos. Por otra parte, también la artrosis de rodilla. Pero miren, lo primero que se utiliza en este grupo etario, pues es en el espolón calcáneo. En este caso también se puede utilizar en la artrosis de rodilla, la artrosinovitis de rodilla, la epicondilitis, bursitis de hombro, ¿no? La cadera en resorte. Bien, entonces el primer lugar, sin lugar a dudas, es el espolón calcáneo. Bien, eh, las ondas radiales se utiliza en este caso en hombres y mujeres, o bueno, se utilizó en hombres y mujeres hasta 50 años, y pues las ondas radiales son beneficiosas, o por lo menos el uso que se le ha dado, sobre todo, es en la cervicalgia, ¿no? En el dolor a nivel de lo que es el cuello, con los puntos de gatillo que pues mayormente se encuentran ahí, ¿no? Y en la lumbalgia, pues con menos frecuencia, ¿no? Sobre todo en la cervicalgia del grupo muscular posterior. Y bien, muchas veces se confunde, ¿no? El término dentro de lo que es la parte médica con lo que es el electricista, pues por las ondas de choque que se llegan a dar. Pero bueno, gajes del oficio. A manera de conclusión, debemos saber que es una técnica segura y de fácil aplicación. Los pacientes deben ser evaluados y tratados por traumatólogos, así también ya por médicos fisiatras, ¿no? Aquellos en medicina de rehabilitación, como también, en este caso, los que colaboran bastante bien en el punto que son los fisioterapeutas, ¿no? Entonces, nos da una oportunidad no quirúrgica y no invasiva para el paciente, basada en evidencia, y es una herramienta más de tratamiento para el traumatólogo ortopedista, pero así también se utiliza bastante en lo que es, en este caso, en la parte de fisioterapia, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, bien, espérenme un momentito, por favor, enseguida continuamos. Bien, vamos entonces con la fisioterapia por ondas de choque. La misión que se tiene en este tipo de servicios ya es de ofrecer los servicios de calidad que satisfagan las necesidades en el área de salud con esta tecnología y talento humano ya en constante estudio, generando esta utilidad y estimulando la inversión en la responsabilidad social, ¿no? Y bien, en este caso, pues los valores que se plantean ahí, pues es el de servicio, atención, honestidad, solidaridad, compromiso y responsabilidad. Bueno, se tiene claro que lo que se quiere
ya, en este caso pues, nace desde un punto bastante importante de otorgar al paciente pues bastantes beneficios. Aquí se ve justamente la implementación de estos equipos, ya, ya sea desde el punto de vista en este caso ya de los otros usos fuera de lo que es la fisioterapia, como también de manera específica, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues hay ondas de choque que se utilizan ya para el espolón, ya, y pues también para la fascitis plantar, ¿no? Y bueno, esta llega a ser ya una onda de choque focal. Y bueno, se puede dar también equipos bastante grandes y sofisticados ya en el rubro, ya donde la aplicación ya no sea netamente fisioterapéutica, sino también, en este caso, desde el punto de vista metabólico y pues de abordaje médico clínico. Y pues ahí está. Hay aparatos bastante grandes, pues actualmente ya esto ha ido disminuyendo, ya los aparatos han disminuido en torno a lo que es todo lo que es el equipo, ya de ser a lo más grande, pues a lo más portátil, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente las ondas de choque, ya que son bastante pequeños, ya, pero pues va a depender el equipo y va a depender hacia dónde va a ir destinado este tipo de instrumentos, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las ondas de choque radial que se utiliza en fisioterapia, bastante importantes a nivel plantar, a nivel de lo que es el hombro, a nivel de la mano, pues en un paciente con artritis reumatoidea, pues que trata de, si no, si no en este caso modificar algo, la deformidad que obviamente no se va a poder realizar con este tipo de ondas de choque, sino aliviar en este caso el dolor en la región y el proceso inflamatorio, ¿no? Recordemos que la artritis reumatoide es un proceso metabólico, pues, y también en este caso inmunológico, ¿no? Y dentro del mismo, pues hay procesos inflamatorios a nivel de las articulaciones que el paciente sobre todo lo vuelve inhábil en el lugar y a su vez en este caso pues, se presenta bastante álgido. En la lumbalgia también, en este caso el uso de las ondas de choque y bueno, hay varias formas, varios lugares donde se puede aplicar, ¿no? Sobre todo la radial, las focales, ¿ya? Esta llega a ser una focal, ¿no? La que se utiliza en la eliminación de litos, ¿ya? La litotripsia extracorpórea, que también les había mencionado, ¿no? Y bueno, es un tema bastante corto, pero bueno, de una consideración bastante importante. Bien, les agradezco bastante su gentil atención. Si tienen alguna pregunta, ahí estamos atentos en el chat. Bueno, si no hay ninguna duda, les agradezco bastante su gentil atención. Ah, ahí está. Ahora sí. Vamos con Javier. Perfecto. Bien, una pregunta. Dice, en el mercado hay varios equipos de ondas de choque. ¿Cómo saber cuál elegir? Ya que hay varios precios, desde 100 hasta $1000. Bien, va a depender bastante, ¿no? Va a depender bastante, en este caso, primero, la frecuencia que se utiliza, ¿ya? Con estas ondas de choque, y segundo, obviamente, el lugar donde vas a destinar, ¿no? Eh, este tipo de terapia, ¿no? Por ejemplo, pues hay ondas de choque radiales que van de frecuencias de 1 a 21 Hz, ¿no? Y las focales, pues llegan a ser, en este caso, de 1 a 8 Hz.
Esas diferencias pues hacen que tú también puedas, en este caso, utilizar de manera específica uno de ellos y pues va a depender bastante la terapia que vas a utilizar y pues la frecuencia que logre el instrumento que vas a utilizar, ¿no? Por ejemplo, haciendo una comparación, no es lo mismo tener un equipo de ultrasonido con un transductor convexo que con un transductor lineal. O sea, hay bastante diferencia. El convexo solo te llega en este caso es para profundidades, ya es de mayor penetración, mientras que el lineal es más superficial, puesto que utiliza mayor frecuencia, ¿no? Entonces, varía, ¿no? De acuerdo a eso el precio. Bien, otra pregunta, mi estimado Ricardo, dice, buenas tardes, ¿en qué zonas no se puede aplicar? Ah, eso lo habíamos mencionado, ¿no? Como en este caso, segmentos donde no se pueden utilizar, pues son segmentos inflamatorios, pero con lesiones, en este caso, ya abiertas, lo hemos mencionado igual en la ponencia, ¿no? En personas, en mujeres embarazadas, por ejemplo, en cualquier trimestre no se debe utilizar, pues, por todo lo que llega a producir y estimular, ¿ya? Entonces, son contraindicaciones bastante importantes que se tienen que seguir, ¿no? Bien, Javier dice, otra preguntita, perdón, ¿siempre las ondas de choque son indicadas como última línea de tratamiento o en qué casos se debe realizar como tratamiento de primera línea? Mm, bien, tú como fisioterapeuta, y así es que sigues el rubro en este punto, debes saber que cuando agotas los recursos, ya pues puedes hacer terapia, en este caso manual, ¿no? De descompresión de puntos de gatillo, pero si esa terapia que vas a utilizar no responde en tu paciente, pues en ese caso, pues puedes utilizar este tipo de opción terapéutica, ¿no? Que te ayuda a que el paciente llegue a mejorar, ¿no? En cierto grado, ¿no? Pero siempre y cuando puedas, en este caso, coadyuvar ya ese avance con otros métodos de diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo la electromiografía, en este caso la ultrasonografía para ver si el proceso inflamatorio ha disminuido y bueno, ¿no? Todo lo que también había mencionado dentro de lo que es la ponencia. Va a depender bastante del criterio, pero recuerden muy bien, sí, se tiene que agotar bastante todo lo que es los recursos, ¿no? Que vas a utilizar. Uy, perdón. Listo. Perdón, profe, buenas tardes. Quería comentarle igual una preguntita más en cuanto a Claro, esto de dime. las ondas de choque. Bueno, cuando estaba haciendo mis prácticas como tal, se mencionaba que en artrosis, en este caso, las ondas de choque de cierta manera podrían como que destruir el poco cartílago que nos queda. Sin embargo, en bibliografía nos mencionaba que las ondas de choque están indicadas en un proceso de artrosis. En este caso, bueno, surgió mi duda de que ¿en qué nos ayudaría las ondas de choque y destruye o no destruye el cartílago como tal? Porque igual también se menciona un poquito sobre no colocar en cartílago de crecimiento en niños en este caso, pero ¿qué pasa con los adultos mayores? Es mi duda. Muy buena pregunta, estimado Javier, pues algo controvertido, pero de todas formas siempre hay una respuesta para ello, ¿no? Con respecto a lo que es un proceso artrósico, recordemos que ya el proceso es degenerativo, ¿no? Entonces, lo que hace es retrasar justamente ya
el mantenimiento, la regeneración básicamente del cartílago. ¿Por qué no se da en niños? Porque no lo destruye, sino retrasa. Entonces, al retrasar, pues le quita ese tiempo de crecimiento, ¿ya? Al paciente como tal, ¿no? Y en adultos mayores o en este caso en pacientes con artrosis, pues si retrasas esa regeneración, pues el cartílago va a erosionar más rápidamente, ¿no? Pero lo que se debe guiar, en este caso por las ondas de choque, es en lugares blandos e inflamatorios, no precisamente llegar hacia lo que es el cartílago, ¿no? Pero eso va a depender bastante de la frecuencia, de las ondas, de la frecuencia que utilices en tu equipo. Ya, listo, entendido, profe. Igual, otra preguntita, o bueno, una recomendación, tal vez alguna bibliografía o algo para poderme guiarme de mejor manera en cuanto a dosificación. Igual, frecuencias, un poquito, no sé si me podría hablar sobre las frecuencias de ondas de choque, cuándo sería indicada solo una sola onda de choque o varias ondas de choque durante un cierto periodo de tiempo. Claro que sí, es bastante extenso. Esa parte de la utilización de los ondas de choque es bastante extensa. De hecho, ya que en este caso estaban bastante interesados en el asunto y les agradezco mucho la atención, pues los voy a incluir en el material justamente que ofrece la institución, pues ahí las dosificaciones y tiempos, ¿ya? Para que ustedes puedan en este caso también guiarse, siendo que pues lo están respondiendo bastante bien, ¿no? Este tema. Te agradezco mucho justamente la sugerencia, estimado Javier, y pues va a ser de esa forma. Listo, Doc, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ustedes que tengan una buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Les agradezco bastante su gentil atención.